Vamos con la pregunta 6. Entonces dice, existe esta función f que está definida de la siguiente manera. F de x más 1 es igual a 6 por f de x. Entonces, si f de 1 es un medio, ¿cuánto valdrá f de 2? O sea, la composición de f con sí misma evaluada en 2. Entonces, ¿cómo podemos hacer este problema? Lo primero es tratar de, usando esta información, calcular f de 2. Yo con esta información y con la función definida de esta forma puedo calcular f de 2. ¿Cómo? Entonces, ¿cómo calculo primero f de 2? Puedo elegir un x tal que al reemplazarlo aquí se forme f de 2. Entonces, dada esa expresión, si x es igual a 1, yo reemplazo x por 1 y quedaría f de 1 más 1 es igual a 6 por f de 1. Es decir, f de 2 es igual a 6 por f de 1. Pero f de 1 es un medio. O sea, f de 2 es 6 por un medio, que es 3. Entonces, esta función me permite calcular, sabiendo la imagen del 1, la imagen del 2. Y también me permite calcular, de hecho, sabiendo la imagen del 2, o sea, f de 2, puedo calcular f de 3. Sabiendo f de 3, puedo calcular f de 4, etc. Porque yo al reemplazar un x acá, por ejemplo, si yo reemplazo el x por 5, voy a obtener f de 6 es igual a f de 5. Es decir, si yo conozco f de 5, conozco f de 6. Entonces, como está definida esta función, yo la verdad podría calcular f de cualquier número, dado que sea f de 1. En este caso, de verdad, de cualquier número entero. Eh, bueno, y la pregunta es, ¿cómo calcular f de 2? O sea, pero f de 2 ya sabemos que es 3. Entonces, f de 2 es f de 3. ¿Cómo calculo f de 3? Usando la misma fórmula. Entonces, pero tendría que reemplazar x por 2 de tal forma de relacionar f de 3 con f de 2. Entonces, si reemplazo x es igual a 2 en la función, me va a quedar f de 2 más 1 es igual a 6 por f de 2. ¿Sí? Estaba usando esta relación. Luego f de 3 es igual a 6 por f de 2, que es 6 por f de 2 es 3. O sea, 18. F de 2 entonces es 18. O sea, alternativa barco. Entonces en este ejercicio que hicimos, elegíamos x convenientemente, de manera de usar esta información e ir calculando primero f de 2 y después calculamos f de 3 reemplazando el x por 2.